Bienvenidos amigos al resumen informativo del Heraldo. Mi nombre es Ángel Gabriel y a continuación los titulares más importantes de hoy jueves 11 de julio del año 2024. Como primer titular en el sector de salud, Honduras registra más de 1.140 casos de dengue en promedio diarios. Las camillas vacías dentro de los centros asistenciales públicos cada vez son menos. El panorama del dengue en Honduras se torna más difícil y las voces que piden ayuda se intensifican, especialmente de los niños que continúan siendo los principales víctimas. En las últimas semanas, el país ha reportado 8.000 casos semanales, lo que indica que al día, un promedio, unas 1.140 personas son diagnosticadas con dengue. La semana epidemiológica 25 reportó 8.187 casos sospechosos de dengue y en la semana 26 el número se incrementó a 8.263. El número de personas sospechosas que han muerto por dengue suma 60, de las cuales 29 han sido confirmadas por el Comité de Mortalidad de Dengue de la CESAL. Además, está a la espera de la confirmación de 21 muertes más. En una conferencia de prensa, las autoridades de la Secretaría de Salud, CESAL, informaron que la situación está bajo control. Contamos con el equipo e insumos necesarios para darle respuestas a las emergencias de dengue, informó Amy Tovar, jefe del Programa de Atención de Enfermedades Vectoriales de la CESAL. Lo que pasa es que las medidas son insuficientes porque tienen que atacar todas las fases del vector, cuestionó el doctor Carlos Umaña. El galeno enfatizó que la respuesta del sistema de salud y la efectividad de las medidas preventivas implementadas para controlar la propagación del virus no son tangibles. Ya en el sector político, Salvador Nasralla y Jorge Cálix marcarían el resurgir del Partido Liberal. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ha confirmado la integración de los precandidatos presidenciales Salvador Nasralla y Jorge Cálix, junto con varios diputados que renunciaron al Partido Salvador de Honduras y al Partido Libertad y Refundación. La decisión fue tomada de manera unánime por la Junta Directiva del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, aunque Octavio Pineda, secretario de la formación política, votó a favor de Jorge Cálix como militante y a Nasralla como simpatizante. Entre los nuevos miembros del Partido Liberal se encuentran los exmiembros del Partido Salvador de Honduras como Iroshka Elvir, Josie Toscano, Leiby Melissa Torres y otros, así como exmiembros de Libre, incluyendo a Nacer Gabriel Rodríguez y José Edgardo El Chele Castro. En total, 19 personas han requerido sus derechos y obligaciones dentro del partido de cara a las elecciones del 2025. El regreso de Cálix y la integración de Nasralla podrían fortalecer al Partido Liberal, mejorando su posición y potencialmente afectando las aspiraciones de Libre. Según el expresidenciable Olvan Valladares y el analista Raúl Pineda Alvarado, la llegada de estos políticos podrían revitalizar al Partido Liberal y aumentar su caudal electoral, lo cual sería un detrimento para Libre. Sin embargo, el impacto dependerá de si los seguidores de Nasralla y Cálix también se unen al Partido Liberal. La integración de Cálix y Nasralla, si se maneja inteligentemente, podría marcar un resurgir del Partido Liberal, a diferencia de los seguidores de Nasralla que han decidido quedarse en el Partido Salvador de Honduras. Se espera que los seguidores de Cálix retornen al Partido Liberal. Esta situación podría revitalizar al partido y atraer una nueva generación de votantes jóvenes. Por otro lado, la brecha entre Cálix y la familia Zelaya Castro de Libre es profunda y podría afectar negativamente a este último partido. Gobierno sigue sin saber cuánto costará construir la cárcel en Islas del Cisne. El gobierno continúa sin hacer público y sin tener un estudio claro sobre el costo de construcción y operación de la cárcel en Islas del Cisne, en el Caribe hondureño. El proyecto implica la movilización de personal a la isla para construir la cárcel junto a su alimentación y el montaje de un campamento, algo que será costeado por el Estado de Honduras a la empresa ganadora de la licitación. A su vez, se planea tener paneles de energía solar y una planta de tratamiento de residuos sólidos que también será costeada por el Estado. El viceministro de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, Roberto Ramos Ramírez, dijo al Heraldo que aún no tienen ningún indicio de cuántos millones deberán transferir para las obras. Se está en la etapa de preinversión y esto significa que se realizan proyectos de factibilidad junto a los ambientales. Todo esto lleva una etapa previa donde una empresa debe detallar todos estos costos y posteriormente nosotros buscaremos los fondos para poder financiarla, dijo. En tanto, el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, se cuestionó sobre la cárcel
y expuso que ya existen todos los estudios. De su lado, el ingeniero ambiental René Soto proyectó que el mantenimiento operativo de la cárcel, si se llega a construir, será al menos de 3.000 millones de lempiras al año para el agua, energía, asistencia médica y todo lo que concierne a los derechos humanos en una cárcel. Recién, el ministro de Defensa, José Zelaya, dijo que la construcción de la granja penal en Isla del Cisne va sin importar el costo, pero sin decir cuánto le costará ese proyecto a las finanzas públicas. El Banco Interamericano de Desarrollo continuará apoyando a Honduras pese al caso de nepotismo de Carla Paredes. María José Jarquín, representante del Banco Interamericano del Desarrollo, evitó hablar del caso de nepotismo que hubo en la Secretaría de Salud por la ministra Carla Paredes y que propició la cancelación de los fondos del BID para un proyecto. Pese a ello, Jarquín aseguró que seguimos trabajando en el sector social y sector de infraestructura, que es donde tenemos la mayoría de nuestra cartera. El sector social incluye educación, salud y protección social. La representante del BID dijo que el sector de salud está incluido dentro de la cartera de 1.3 mil millones de dólares aprobados para proyectos en Honduras. En total, nuestra cartera activa es de 1.3 mil millones de dólares que ya están aprobados y en ejecución con un 40% que está en el sector social, incluido salud. Unos 600 millones de dólares están por ejecutarse, concluyó. En mayo, la ministra de Salud reveló que dentro de la institución se incorporó a su hermana Gabriela Paredes, así como también a su cuñado Daniel Brizuela en la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos. Ya en el ámbito educativo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no continuará realizando la prueba de actitud académica, y es que a partir del año 2025 hará una nueva evaluación. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras cambiará de formato de admisión para permitir el ingreso de nuevos aspirantes en el año 2025. Según la máxima casa de estudios, el contrato de College Board de Puerto Rico, la organización encargada de crear la prueba de actitud académica, vencerá en diciembre del año 2024. Ante esta situación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras designó un grupo de académicos para crear el nuevo examen vocacional y aptitud que se aplicará en el primer proceso de admisión del siguiente año. El Heraldo conoció que la nueva prueba de actitud está avanzada y que en su desarrollo participan técnicos del Centro Experimental y de Investigación en Psicometría y de la Maestría en Psicometría y Evaluación Educativa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA. Odir Fernández, rector de la máxima casa de estudios, mencionó: debemos contar con nuestra propia prueba vocacional y de aptitud, la cual es una iniciativa elaborada por el Centro Experimental y de Investigación en Psicometría y la Maestría en Psicometría y Evaluación Educativa de la Facultad de Ciencias Sociales. La primera vez que se aplicó la prueba de actitud en la UNA fue en el año 2006, como un proyecto de piloto, y se mantuvo hasta el año 2024. Vamos a una pequeña pausa comercial. Por favor, no se despegue, que estaremos de regreso en breve. El Instituto Nacional de Migración pacta con las iglesias renovación para los convenios migratorios. El enrollo suscitado por el proceso migratorio de ingreso y estadía de religiosos extranjeros en el país llegó a feliz término ayer, luego de una reunión entre representantes de las iglesias y el Instituto Nacional de Migración. Los 4 convenios de facilitación migratoria derogados el 30 de mayo del presente año serán suscritos nuevamente entre el Estado de Honduras y las 4 organizaciones religiosas involucradas en el tema. Alan Alvarenga, director del Instituto Nacional de Migración, destacó el diálogo y el consenso para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Ya se ha discutido el 99% de los documentos y se ha llegado a consensos que van a facilitar y simplificar los procesos administrativos para los permisos de permanencia de esos misioneros que vienen al país a realizar misiones de fe importantes, dijo Alvarenga. Por su parte, el obispo José Antonio Canales, representante de la Iglesia Católica, reconoció: estamos sorprendidos del ambiente que ha rodeado esta reunión. Ya tenemos un primer documento firmado y luego cada una de las iglesias va a firmar el propio conforme vaya teniendo una consolidación. En el mismo sentido, el pastor Gerardo Irías, representante de la Confraternidad Evangélica,
manifestó que no hay nada que lamentar, no hay nada de qué quejarnos. Se ha hecho un nuevo acuerdo mejorado al llegar a un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica está lejos de reducir al 4% las pérdidas en el sistema eléctrico. En la actualidad, no solo hay una unidad para hacerle frente a las pérdidas operativas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 3 son los actores con este objetivo en común que poseen presupuesto independiente y aglutinan más de 4.500 empleados, constató El Heraldo. En el 2022 surgió el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas, como iniciativa gubernamental para bajar los perjuicios del estatal inicialmente en un 8%, pero luego se replanteó que sería solo el 4%. Sin embargo, este plan de rescate no cumplió con la meta definida al primer año y en lugar de disminuir los menoscabos, tanto técnicos como no técnicos, estos se elevaron entre un 2 y un 3% según informó El Heraldo. La Unidad Técnica de Control de Distribución sustituyó a la empresa Energía Honduras a partir de agosto del año 2023 y la mayoría de los trabajadores del consorcio hondureño colombiano pasaron a formar parte de esta dependencia del organismo autónomo que ha tenido denuncias por cobros excesivos por consumo del servicio público. A lo interno de la estatal eléctrica también existe la Empresa Nacional de Energía Eléctrica Distribución, que en 18 meses se planificó para consolidarse junto a la UTCD en un único equipo, pero que en redes sociales funcionaban por separado. Para cerrar el noticiero, lamentablemente tenemos que informar que muere Kevin Cáceres, la segunda víctima que dejó el accidente en el anillo periférico el pasado domingo. Luego de permanecer luchando por su vida por 5 días, este jueves se confirmó la muerte de Kevin Fernando Cáceres, quien había quedado gravemente herido tras el accidente en el anillo periférico. El deceso de Kevin a eso de las 4:15 de la mañana de este 11 de julio ocurrió debido a un paro respiratorio, confirmó Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela. Con politraumatismo, su condición de salud era grave. Se le acopló a un ventilador mecánico, máquina auxiliar para mejorar la oxigenación del paciente, ya que él por su voluntad propia no podía hacerlo de la mejor manera. A pesar de toda la atención médica especializada que recibió, su condición se fue deteriorando. Con su muerte, se eleva a 2 el número de víctimas del percance en el que también murió Mía Cáceres. El joven, quien era exjugador de los Lobos de la UPN de tan solo 22 años de edad, pereció mientras estaba siendo asistido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Escuela. Kevin era jugador del equipo Candelaria FC de Salamá Olancho. En ese sentido, el club deportivo se pronunció a través de la cuenta oficial de Facebook, lamentando la triste noticia. Y así llegamos al final del resumen informativo del Heraldo hoy jueves 11 de julio. Gracias por sintonizarnos y será hasta mañana.